En esta sesión vamos a referirnos a una cuestión que nos ha planteado una persona, un oyente, un lector o un espectador, sobre la poesía de Cesare Pavese. Y concretamente nos han pedido que hagamos una interpretación textual, un comentario crítico sobre el poema de Cesare Pavese, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Ese célebre poema de Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Vamos a referirnos a este poema muy rápidamente, muy sintéticamente, desde los criterios del materialismo filosófico como teoría de la literatura, y veremos lo que hay que ver, es decir, cuáles son las ideas objetivadas formalmente en este poema, en este material literario. Como todo el mundo sabe, Cesare Pavese pues, es un poeta que nació en septiembre de 1908, creo, el 9 de septiembre de 1908, y se suicidó una noche del 26 al 27 de agosto de 1950. Al parecer, la causa del suicidio fue una frustración amorosa, un desamor. Y digo esto no por curiosidad, sino porque este poema, el titulado que tengo aquí delante y que voy a leer a medida que voy a ir comentando, el poema titulado Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, parece ser que se escribe precisamente como consecuencia de ese desamor, de esa relación amorosa frustrada, con una mujer llamada Constance Dowling, creo que era una actriz norteamericana o algo así. Se llamaba Constance Dowling. Y de hecho, vamos, el primero de estos poemas es una serie de 10 poemas, dos de ellos escritos originariamente en inglés. Cesare Pavese estudió lengua y literatura inglesas en la Universidad de Turín. De hecho, era un anglófilo, es decir, era una persona formada en la literatura anglosajona, en la lengua inglesa, y trabajó profesionalmente en el ejercicio de estas actividades en la editorial Eunai, y como todo el mundo sabe, el caso es que este señor se suicida tomándose casi hasta varios tubos de somníferos, es decir, cuando lo encuentra por la mañana en el hotel en el que estaba alojado, pues es el resultado claramente de un suicidio, y parece ser que fue como consecuencia de esta frustración amorosa. En realidad, cuando alguien probablemente se suicida por amor, el amor es un pretexto, es decir, son muchos otros los fracasos que puede acumular un ser humano, porque el suicidio no es la mejor solución en condiciones normales de vida. En absoluto. Entonces, este conjunto de poemas, esta serie de poemas constituido, insisto, por 10 poemas, 2 de ellos escritos en inglés, 8 de ellos escritos en italiano. Vamos a comentarlos todos, uno tras otro, y ya adelanto que estos 10 poemas constituyen una serie en la cual, de una u otra manera, más o menos intensamente, de forma lírica, se está narrando la trayectoria en la cual se incuba indudablemente un suicidio, se está gestando un suicidio a lo largo de una jornada que comienza en la mañana, que comienza matinalmente y que concluye en un nocturno. Es decir, la lectura de esta serie de poemas nos sitúa genesíacamente el origen es un amanecer, es una experiencia matinal, y el final es un nocturno, es una vuelta a la noche, en definitiva. El poema no contiene apenas ideas, ni sobre la vida, ni sobre la muerte, ni sobre el amor. Transcurre con frecuencia a través de estilos nominales donde no hay apenas verbos. Claro, cuando en un poema no hay apenas verbos, hay evidentemente explicitada una falta de acción, una falta de actividad, que hay que interpretar, hay que saber a qué se debe y por qué. En este caso, esta falta de acción, esta falta de actividad se debe indudablemente a la abulia, es decir, a la anulación de voluntad de vivir, indudablemente, del propio poeta, que naturalmente remite a un, valga la redundancia, referente real, que es el propio Cesare Pavese. Es decir, estamos en el contexto de una llamada poesía de la experiencia, que es, ya lo adelanto, es una poesía fundamentalmente sin ideas, es una forma de hacer poesía que reduce la poesía a un despliegue de estados emocionales, de estados sentimentales,
de una contemplación completamente estática y pasiva de la vida, de una profunda inacción, de una extraordinaria falta de actividad. Es decir, la poesía de la experiencia es una especie de anorexia de la voluntad. Es decir, cuando alguien no hace nada es porque con frecuencia no hay ninguna razón que le incite a hacer nada. Es decir, la mayor parte de la gente que se dedicó al ejercicio de la poesía de la experiencia vivía como Dios sin dar golpe, básicamente. Quiere decir, ningún obrero de la construcción se puede dedicar a ejercer la poesía de la experiencia, ¿no? Es decir, entendámonos. Es decir, cuando tenemos que trabajar en cosas realmente serias, uno no se puede dedicar a jugar con la expectación o con la contemplación abúlica del mundo. Es decir, si tienes algo que hacer, no te puedes dedicar a la poesía de la experiencia, ¿eh? No te puedes dedicar a la exaltación de sentimientos inanes completamente, a una contemplación inerte de objetos que parece que se mueven delante de ti, a menos que estés medio chutado o medio zumbao. Quiero decir que este tipo de cosas las puede poner en práctica alguien que ha decidido o renunciar a la vida o renunciar a la vida activa, porque tiene cubiertas sus necesidades esenciales en cuanto a manutención, dietas y demás, como le ocurría a Jaime Gil de Viedma y a muchos otros. Por lo tanto, cuando hablamos de la poesía de la experiencia, tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de una forma de poesía cuyo sistema de ideas es muy pobre, es realmente muy pobre, está muy limitado, simplemente reduce lo inteligible a lo sensible y poco más allá. Es lo que ocurre en este poema. Ahora bien, este poema, esta serie de poemas, naturalmente objetiva un estado de ánimo dentro del cual se está gestionando un suicidio que se describe desde, insisto, la experiencia matinal hasta la experiencia de un nocturno. Y de alguna manera lo que viene a demostrar, en definitiva, es la impotencia del autor, la impotencia de este hombre para ganarse el amor de una mujer. Es decir, que en realidad lo único que se está exponiendo es el fracaso personal, no el fracaso vital, porque es una persona a la que la vida le supera, en definitiva. Es decir, un suicida es una persona a la que la vida, por una u otra razón, ha superado. Es decir, el suicida o bien no tiene recursos para superar las limitaciones en las que está obligado a vivir, o bien ha optado por esa vía ante la imposibilidad de ejercer la vida en las condiciones en que esta persona, este suicida, desea. Es decir, el suicidio es muy complejo y no se puede solventar en dos palabras, pero evidentemente, si hemos de atenernos a las declaraciones contenidas en este poema, lo que aquí encontramos es, en definitiva, la declaración de la impotencia personal de un hombre que, ante los fracasos constantes en su vida, y los fracasos amorosos son uno más entre la serie de fracasos que tiene, pues decide suprimir la vida, en definitiva. Es decir, claro, es que el amor en realidad es una experiencia absolutamente fundamental en la vida. Es decir, porque hay mucha gente que puede obtener éxito laboral, que puede obtener éxito económico, que puede obtener éxito en muchos aspectos, pero un fracaso amoroso es absolutamente determinante. Es decir, los fracasos laborales se pueden ir solventando, se pueden ir resolviendo, porque uno puede fracasar en una determinada actividad laboral y puede tener éxito en otra, pero el éxito amoroso ni se compra ni se vende. Es decir, el sexo se puede comprar o se puede vender, uno se puede prostituir o puede pagar unos servicios de prostitución, una prostituta, esas cosas. La salud incluso, aunque tampoco se puede comprar con dinero, se puede llevar mejor con dinero. Es decir, no es lo mismo tener una grave enfermedad y no tener dinero para tratar de curarla, que tener esa enfermedad sin dinero, sin recursos económicos. Pero el amor es probablemente lo único que no se puede comprar ni vender. Es decir, con el amor no se puede negociar. Con el amor no se puede negociar. Se puede fingir una actividad mercantil, se puede fingir el amor a cambio de dinero, pero eso no es el amor, eso es un amor fingido, es un amor falso. Y cuando alguien fracasa en su experiencia amorosa, esto es bastante duro a juzgar por los testimonios que se leen en la literatura, evidentemente, pero es una auténtica prueba, es decir, es una oposición por la que todos tenemos que pasar. Tengas en cuenta que mucha gente que se adscribe a determinadas sectas de tipo religioso, más o menos institucionalizadas, es gente que con frecuencia puede haber tenido una vida en la que o bien prevé un fracaso amoroso y por lo tanto evita involucrarse en ese tipo de relaciones humanas, porque es una prueba muy fuerte,
o bien simplemente sabe que no va a tener ningún tipo de fortuna en la relación amorosa y por lo tanto decide hacer del celibato una virtud, cuando en realidad eso es una deficiencia impresionante, desde el punto de vista que esgrimen sobre todo algunos religiosos, ¿no?, en este contexto. Por lo tanto, el triunfo en el amor, el éxito en el amor, es una prueba absolutamente de fuego en la vida, que por suerte o por desgracia, y yo supongo que por desgracia, pero esto es una suposición a título personal, pues hay mucha gente que no consigue para ellos, ¿no?, en este punto. Y es el caso que aquí nos ocupa, es el caso de Cesare Pavese, que ni más ni menos decide en un momento dado suicidarse con apenas 41 o 42 años, porque insisto, si nació en 1908 y se suicida en 1950, pues estamos hablando, nació en septiembre y se suicidó en agosto, pues iba a cumplir 42 años, o sea que se suicida con 41 años en este contexto. Vamos a ir examinando estos poemas que fueron compuestos en la primavera de 1950, es decir, meses antes de su suicidio, entre los meses de marzo y abril de 1950. Las alusiones a la primavera son constantes, quiero decir que es una poesía implicada directamente en la cronología real de su escritura, en la cronología real de su producción. Vamos a leer el primero de estos poemas que lleva el subtítulo de AC de C, es decir, a Constant desde Cesare, de parte de Cesare, ¿no? To see from sea, es decir, Constant Dolin. Y digo que este es el primero de la serie de los titulados Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Ya desde el propio título se hace una prolepsis del anuncio de la muerte, es la crónica de un suicidio anunciado, parafraseando a Márquez, ¿no? Es la crónica de una muerte, de un suicidio anunciado. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. El poema, en la versión española manejo la edición de Italo Calvino, de Cesare Pavese, no tiene esto ningún misterio. La versión de Italo Calvino del texto bilingüe de la poesía de Cesare Pavese en la traducción de Carlos José Solsona. Y este primer poema dice así, leo: Tú, sonrisa moteada, sobre nieves heladas, viento de marzo, ballet de ramas, combadas sobre la nieve, gimiendo y encendiendo tus pequeños Gamo de blancos miembros, gentil, podrías saber todavía la gracia deslizante de todos tus días, la blonda espumosa de todos tus caminos, se ha helado el mañana. Abajo en la llanura, tú, sonrisa moteada, tú, risa encendida. Bien, el poema es una larga acotación de una exaltación femenina. No hay apenas, como he dicho anteriormente, ningún tipo de verbo que remita a ningún tipo de acción. Es decir, la quietud es total, la quietud es absoluta porque hay una inacción, no hay una contemplación exultante, sino hay más bien la constatación de una falta absoluta de actividad, que nos va a remitir progresivamente a una disminución creciente de la voluntad humana hasta la extinción más absoluta, es decir, hasta la muerte. Pero fijémonos en los detalles que hay aquí, ¿no? La sonrisa moteada, es decir, es una sonrisa salpicada de belleza, podríamos decir, la sonrisa que sería como un salpicadero de cosas bonitas, moteada de belleza. En todo este poema, en toda esta larga acotación, donde el tú va seguido de una sucesión de aposiciones, el primero de los versos es un bisílabo, es un tú, en el que a partir de ese momento anuncia que todo lo que se va a decir a continuación son una sucesión de atributos aposicionales acerca de ese tú. Es como una larga acotación dramática que va a terminar en la extinción del observador, en la muerte del poeta que observa ese tú exaltado líricamente, ¿no? La sonrisa moteada, nieves heladas, viento de marzo. Es decir, es una fría primavera, es una gélida primavera, es una primavera que no tiene la belleza, ni la exultancia, ni el vigor, ni la vitalidad que podría tener una primavera que conduce al verano, porque esta primavera va a conducir precisamente a la muerte. Es decir, es el final de toda actividad humana. La amada, la enamorada Constant es en este momento también reflejada en la figura de un animal silvestre, hermoso, dinámico, que es el gamo de blancos miembros. Gamo de blancos miembros, dice literalmente la traducción, gentil. Y se elide en la traducción española de Solsona, se elide el sujeto, que en inglés tiene que estar necesariamente presente, el wolf I could know, es decir,
Yo podría saber todavía la gracia deslizante de todos tus días, la blonda espumosa de todos tus caminos, pero, hay una adversativa elidida también, el mañana se ha helado. Literalmente dice se ha helado el mañana, es decir, es la supresión del futuro, el fin del futuro. La muerte, de hecho, es el fin del futuro. La muerte, de hecho, es el fin del futuro. Y es lo que en este poema se está objetivando en cada paso y en cada verso. Abajo, en la llanura, tu sonrisa moteada, tu risa encendida. Es decir, los últimos recuerdos del poeta son los que tienen que ver con la luminosidad que se motea en la sonrisa de esta mujer amada, de esta persona amada, que se va desvaneciendo en un presente primaveral que va a terminar en la muerte. Pero insisto, todo el poema no es más que una lenta evocación, una lenta y breve evocación que termina en la cesión de toda actividad, pero que define naturalmente a la destinataria inmanente del poema, Constance, velada en el título. Las figuras de la naturaleza sirven para el embellecimiento de esta figura humana real. Esto es algo muy común en casi todos los poetas, sobre todo del siglo XX. Lo encontramos en Rainer Maria Rilke, lo encontramos en Alexandre, lo encontramos en Lorca, lo encontramos prácticamente en toda la poesía del siglo XX. Y es el uso de facultades humanas proyectadas sobre entidades de la naturaleza, es decir, cómo el eje circular o eje humano del espacio antropológico, siguiendo a Gustavo Bueno, está enriquecido, está embellecido, está intensificado en el ejercicio de sus facultades por cualidades procedentes del eje radial, del eje de la naturaleza. Es decir, identificar a una mujer, a un ser humano, con un gamo para subrayar la blandura de sus miembros, el color blanco de su cuerpo, la destreza, la agilidad de movimientos, la gracia que tiene ese cuerpo femenino, es precisamente algo que se inscribe dentro de esta metagoge, es decir, dentro de esta sinestesia sistemática, podríamos decir, porque es la aplicación de cualidades de la naturaleza a seres humanos. Pero en este caso, insisto, domina una inquietante inactividad, que va a terminar, insisto, naturalmente, en ese desenlace final de suicidio. Vamos al segundo de los poemas, cuyo título está en inglés, pero cuyo texto, cuyo desarrollo, está en italiano. El poema se titula Tú regresas siempre por la mañana, tú vuelves siempre por la mañana, tú vuelves siempre por las mañanas. Es decir, el título remite a una actitud, a una costumbre, a un hábito de que tú siempre estás presente en las mañanas. Remite a esa imagen de despertar a tu lado, de despertar al lado de la persona amada, de despertar al lado de la persona querida. Es decir, tu presencia torna y retorna una y otra vez cada mañana, cotidianamente, cíclicamente, diariamente, sobre todo diariamente, periódicamente, hasta que en un momento dado esa presencia ya no tiene lugar, no tiene lugar. ¿Por qué? Pues porque la persona amada ha desaparecido, se ha ido, se ha escapado o ya no nos quiere, literalmente, ¿no? Decía al comienzo de esta exposición que estos poemas, en definitiva, remiten naturalmente a una trayectoria que comienza al amanecer y va a terminar en el nocturno. Tras la presentación del personaje, de la persona amada, de la mujer amada, veladamente Constance, ahora ya nos situamos cronológicamente en el comienzo del día. Tú vuelves cada mañana, tú vuelves todas las mañanas. El texto del poema dice así: La lumbrera del alba respira con tu boca, en el fondo de las calles vacías. Tus ojos, luz gris, dulces gotas del alba sobre oscuras colinas. Tu paso y tu tiento sumergen las casas como viento del alba. La ciudad se estremece, exhalan las piedras, eres vida, despertar. Estrella perdida en la luz del alba, crujido de la brisa, tibieza, respiración. La noche ha concluido, eres la luz y la mañana. Sí, es una evocación matinal a la persona amada que emerge de la tiniebla, que emerge de la oscuridad, que emerge, que se manifiesta, que se corporeiza después de la disolución de la noche y de la oscuridad. Veremos que al final del poemario el planteamiento es inverso, el día se disuelve y se impone la noche. En este caso,
la exaltación lírica de una belleza femenina sin ideas, porque no contiene más que una exaltación lírica de una belleza femenina, pero sin ideas, sin objetivar esta belleza absolutamente en ninguna idea, sino simplemente en la contemplación sensible de la idea, por parafrasear a Hegel en este punto, se sitúa en el ciclo vital de la naturaleza, en el ciclo radial de un amanecer, y se proyecta, y esto sí es importante, sobre una geografía urbana absolutamente vacía. Es decir, la figura femenina se sitúa en una geografía urbana, no rural, sino urbana, y esto lo veremos más adelante cuando el poeta atraviesa la Plaza de España en Italia, se proyecta sobre una geografía urbana completamente abandonada, completamente desertizada, completamente vacía. ¿Por qué? Pues porque la amada ha desertado, la enamorada se ha ido, se ha segregado de esa geografía. Se habla de el fondo de las calles vacías. Esta sensación de nihilismo, esta sensación de nadería, de vacuidad absoluta se va a ir incrementando a medida que avanza el poema. Es decir, a medida que avanza la experiencia lírica, se hará mayor, más intenso y más creciente el vacío emotivo, el vacío emocional, el vacío del amor, en definitiva. La luz del alba, la lumbrera del alba, respira con tu boca. Es decir, esta identidad cada vez más intensa, más creciente entre la amada y la naturaleza, es como si la amada y la naturaleza fueran lo mismo. Estamos ante lo mismo que le ocurre a la poesía de Vicente Aleixandre, es decir, cuando la figura de la mujer y la figura de la naturaleza se sintetizan a lo largo de todos y cada uno de los versos de los poemas. Recuérdese Sombra del paraíso, La destrucción o el amor. Es decir, la naturaleza y el ser humano se sintetizan en el eje de la naturaleza, porque el eje radial, el eje de la naturaleza absorbe completamente todas las facultades y todas las actitudes humanas. Suceden aquí unos versos con una serie de endíadis, es decir, de dos términos prácticamente unidos por una cópula: tu paso y tu aliento, tus ojos, luz gris, etc. Esta dualidad, esta bipolaridad, confiere al poema un ritmo que no se mueve de donde está. Es decir, no hay, una vez más, no hay ningún movimiento absolutamente en nada, no se avanza hacia ninguna parte, lo único que crece es el aislamiento, la soledad y un silencio que se irá haciendo cada vez más patente y más explícito. Es decir, si el primer poema representaba la figura protagonista del poemario, el segundo poema representa sobre todo el espacio en el que va a discurrir, en el que va a circular. De hecho, es un espacio absolutamente urbano, antropológico, totalmente circular, circunscrito al primero de los ejes del espacio antropológico de Bueno, al eje de las relaciones humanas. Es un espacio completamente vacío, ¿no? Hasta que irrumpe la mañana en una temporalidad completamente inasequible. Comienza el día, pero es un día vacío, es un día sin la persona a la que queremos, en definitiva, porque ella vuelve todas las mañanas, pero esa mañana ya no vuelve, ya no está en ese punto. Eres la luz y la mañana, pero in absentia. El tercero de los poemas es un poema en el que se explicita sobre todo el cuerpo, la presencia corporal, lo que en la ontología del materialismo filosófico identificaríamos con el M1. Como sabemos, la ontología especial del materialismo filosófico, no la ontología general, que sería la materia ontológica general, M, es decir, la materia no determinada, la materia no formalizada. Pero en la materia formalizada, en el mundo interpretado, distinguimos tres géneros de materia, siguiendo a Bueno en sus ensayos materialistas del año 72. El M1 o la materia primogenérica, que sería lo corpóreo, lo estrictamente corpóreo, en el caso del ser humano el cuerpo, nuestro aspecto físico, nuestra constitución física. La materia segundogenérica o materia fenomenológica o psicológica, que sería, en el caso del ser humano, nuestros contenidos psicológicos, nuestras vivencias, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras impresiones psicológicas, fenomenológicas, lo que sentimos, sobre todo la sensibilidad. Y una tercera dimensión, una materia terciogenérica, que sería nuestros conocimientos conceptuales y lógicos, la materia llamada M3, la materia conceptual, lógica, nuestros conocimientos. Aquí, en este caso, tiene lugar la presentación corpórea del ser amado, de la mujer amada, interpretada desde el punto de vista de la sensibilidad del poeta. No hay una valoración inteligente, no se examina a la amada por lo que sabe, sino por lo que el poeta siente cuando evoca su cuerpo. Es decir, hay una reinterpretación en M2 por parte del poeta de la presencia dada en M1 de la amada, en
en este caso de la famosa Constance Dublin, ¿no? Y así se habla precisamente de lo corpóreo, del M1 de la mujer, donde se dice, tiene sangre, respiración. Vamos a leer primero todo el poema y luego vamos a entrar en detalles. Dice el poeta, tiene sangre, respiración, también tú estás hecha de carne, de cabellos, de miradas. Tierra y plantas, cielo de marzo, luz, vibran y se te asemejan tu risa y tu paso. Como aguas que sobresaltan tu arruga entre los ojos, como nubes reunidas, tu cuerpo tierno, un pedazo de tierra al sol. Tienes sangre, respiración, vives sobre esta tierra, conoces sus sabores, estaciones, florecimientos, jugaste al sol, hablaste con nosotros, agua clara, vástago, primaveral, tierra, silencio que germina, de niña jugaste bajo un cielo distinto. Tienes su silencio en los ojos, una nube que brota cual manantial profundo. Ríes ahora y te sobresaltas sobre este silencio. Dulce fruto que vives bajo el cielo claro, que respiras y vives esta estación nuestra, en tu silencio cerrado reside tu fuerza. Como hierba viva en el aire, te estremeces y ríes, pero tú eres tierra, eres raíz feroz, la tierra que espera. Este segundo poema de la serie, insisto, subraya la presencia de lo corporal, pero lo corporal vivo, lo corporal operatorio, lo corporal que orgánicamente siente. ¿Qué siente? Pues una absoluta indiferencia hacia el hombre que la ama, pero una absoluta indiferencia. Es decir, es una mujer que tiene sangre, que respira, que está hecha de carne, que ha vivido, que ha pasado de su infancia a su madurez, que ríe y que disfruta de la vida y que se sobresalta, pero que guarda un absoluto silencio respecto a este hombre que declara estar enamorado de ella y hacia el cual ella muestra una absoluta indolencia. Ya no solo indiferencia, sino incluso también indolencia. Ese cuerpo operatorio, ese cuerpo sensible, ese cuerpo mortal no muestra ningún interés por ese hombre que, decepcionado, está incubando su suicidio. Es decir, el primer poema presenta a la enamorada, el segundo poema presenta el espacio, el tercero presenta un cuerpo insensible, completamente indolente, completamente hacia quien la ama. En este poema se observan sobre todo un montón de metáforas florales, telúricas, terrestres, que sitúan naturalmente al cuerpo de esa persona no en un mundo ideal. No estamos hablando de las perlas de sus dientes, de los rubíes de sus labios, de pétalos florales del Olimpo, nada de eso, no hay nada de eso, sino todo es realidad. Se habla de la tierra y plantas. La indiádisis es una figura muy recurrente en estos poemas de Cesare Pavese. Tu risa y tu paso, tierra y plantas, la duplicidad de términos en los que se resuelve de alguna manera el referente al que se está apelando, y cómo se combina lo circular o humano con lo radial o propio de la naturaleza. Pero insisto, las metáforas florales, telúricas, terrestres son muy comunes y despejan, destierran todo idealismo en relación con la expresión que el poeta pretende ofrecer de la mujer amada. No hay ningún tipo de idealismo en este poema, hay un realismo bastante crudo, es decir, el reconocimiento de la absoluta indolencia por parte de la mujer hacia este hombre que dice quererla, ¿no? Reconociendo en ella sobre todo una serie de cualidades muy atrayentes, tu cuerpo tierno, un pedazo de tierra al sol, es decir, naturalmente el imperativo bíblico, eres polvo y al polvo volverás, al polvo revertirás, implica naturalmente algo que está también muy patente en este mensaje, es decir, el cuerpo sensible que por todo lo sensible que es, aun teniendo en cuenta toda la sensibilidad acumulada en este cuerpo, lo único que le ofrece a este poeta que la ama es su absoluto desdén, su absoluta indolencia, su absoluta indiferencia, pero sobre todo es una indiferencia indolente, es decir, que no le importa un bledo al tío, ¿no? Como es lógico, porque a quién le interesa un fracasado. Es que, vamos a ver, como vayas exhibiendo tus fracasos por ahí, no le vas a interesar a nadie, a otra fracasada, en definitiva. O sea, es que eso es bastante ridículo por parte de los poetas. Es decir, es que hay gente que tiene a gala exhibir sus fracasos, ¿no? Es decir, claro, yo no sé si es que ven muchas películas de Woody Allen o qué les pasa, que no era el caso de Cesare Pavese, pero vamos, si vas por la vida exhibiendo fracasos, sea ruin el que por ruin se tiene. Quiero decir, es que, bueno, desde luego, qué equivocados están a veces
Los hombres y los poetas creen que por ser poetas ya lo tienen ganado todo. Eso no significa absolutamente nada, vamos, en realidad. Y a la inversa, pero bueno. Vives sobre esta tierra. Bien, vives sobre esta tierra. Hay mucha gente que una declaración tan evidente la ignora, porque cree que vive en los cielos, o que vive pues en el Olimpo, o que vive en un mundo maravilloso, ¿no? Que vive con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Vive sobre esta tierra. Esto es algo que hay que agradecerle mucho a Cesare Pavese, que nunca haya perdido de vista la realidad. De hecho, toda la poesía de Cesare Pavese es una reconstrucción en muchos aspectos, no tanto en este poema último de su vida, casi una elegía sobre sí mismo, pero es una poesía en la que sobre todo vuelve con mucha frecuencia hacia lo que fue su infancia, hacia la reconstrucción de su infancia, y es una reconstrucción de alguna manera mítica, mítica en tanto que la infancia desde la madurez solo se puede, y sobre todo desde la vejez supongo, solo se puede reconstruir a través de las ruinas de una mitología que ha sobrevivido al paso del tiempo, porque como el propio Cesare Pavese refleja y da a entender en muchos de sus poemas, cuando un hombre mayor, una persona mayor o una mujer ya anciana vuelve hacia su infancia, lo único que encuentra en ella son lugares vacíos, borrosos o deshabitados. ¿Por qué? Pues porque los protagonistas que formaron parte de esa infancia ya han fallecido, ya han muerto, el tiempo, la realidad de la vida se los ha llevado por delante. Por lo tanto, esta declaración de vives sobre esta tierra no solo es una exaltación o una exultación de las cualidades sensibles de la mujer amada, que le profesa una indolencia absoluta, sino que también representa una actitud de realismo explícito por parte del poeta, y de reconocimiento de este realismo también por parte de la amada. Él no le pide en ningún momento que le quiera, él ya da por perdido toda batalla, es decir, ya sabe que no tiene nada que esperar, es decir, la esperanza es nula, la esperanza, que se citará más adelante, llegaremos a la esperanza en breve, es nula completamente, es una actitud nihilista que, insisto, justifica desde el punto de vista del poeta el suicidio que éste va a protagonizar. Tiene una presencia cada vez más creciente el silencio, silencio que germina. En este verso, el silencio que germina, que en italiano se dice germogliante silenzio, es decir, un silencio germinante, que aquí lo traducen por este relativo, un silencio que germina. Un silencio germinante lo que quiere decir en este caso que esta mujer que primero fue niña, silenciosamente se convirtió de niña en mujer y silenciosamente mantuvo con el poeta una relación que silenciosamente equivalía a nada, porque no fue capaz el poeta de superar ese silencio con ella, es decir, ella no le profesa absolutamente nada, ella es una figura femenina contemplada y exaltada en su belleza y en sus cualidades y en sus facultades humanas, pero que no emite hacia el poeta ninguna señal, es decir, el silencio es la característica determinante de esta mujer frente a él, es un silencio que germina en muchas otras cosas, pero sin sobrepasar los límites del silencio. La vida de ella no es para él, es decir, ella vive una vida que por lo que a él respecta es completamente silenciosa y silenciada, no tiene ninguna presencia en ese punto. Los dos versos últimos casi nos recuerdan a Umbral, al Mortal y Rosa de Umbral, ¿no? Eres raíz feroz, la tierra que espera, es Mortal y Rosa. Pero eres la tierra que espera en tanto que él, el propio poeta, sabe que va a suicidarse porque tiene la intención, la prolepsis, la teleología del suicidio, y que se fundirá con esta mujer amada, con la muerte. Cuando se muera volverá a la tierra y de alguna manera identifica de forma completamente psicológica y completamente imaginaria que el amor, el fundirse en la tierra, pues será fundirse con esta mujer, ¿no? Es decir, nos vemos en la muerte, nos vemos en el mundo telúrico, en definitiva, nos vemos en un más allá terrestre y mortal, porque no es un más allá celeste e inmortal. No se busca lo celestial y lo inmortal, sino que se sitúa el poeta, y sitúa también el poeta a la destinataria de estos versos, la sitúa en un mundo terrenal y mortal, no en un mundo celestial e inmortal. El cuarto de estos poemas, la cuarta secuencia, es el que da título a toda la serie. Es probablemente la estrofa, el poema más imponente de la serie, y no por casualidad es el que de hecho da título, no por casualidad es el que da el título a la serie. Verrà la morte,
e habrá i tuoi occhi, es decir, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Este poema, el número 4, dice así: vendrá la muerte y tendrá tus ojos, esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una palabra vana, un grito callado, un silencio. Así los ves cada mañana, cuando te inclinas sola ante el espejo. Oh querida esperanza, también nosotros aquel día sabremos que eres la vida y la nada. La muerte tiene una mirada para todos, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como un abandonar un vicio, como ver que emerge de nuevo un rostro muerto en el espejo, como escuchar un labio cerrado, descenderemos al remolino mudos. El poema es el poema nuclear de la serie. Recuerdan los versos de Unamuno, naturalmente. Al poemario vendrá de noche y soltará sus perlas, con su collar soltará sus perlas, y será todo un derroche. Vendrá la noche, vendrá la muerte. Es ese poema unamuniano en el que la muerte no se menciona nunca, vendrá de noche, vendrá la noche. No se menciona en el poema de Unamuno la muerte para nada, pero el término noche en Unamuno es equivalente al referente muerte. En este caso, el poemario terminará en un nocturno, pero aquí la muerte se invoca explícitamente, se menciona explícitamente, hasta tal punto de que la vida se compara con un vicio. Nótese lo que dice el poeta: vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne. La muerte siempre está presente, nunca sabemos dónde nos vamos a morir ni cuándo nos vamos a morir, nunca sabemos dónde la tenemos, ¿no?, aguardándonos. Sorda como un remordimiento o un vicio absurdo. La vida aquí se considera como un vicio absurdo. Fijémonos qué actitud ante la vida tiene Cesare Pavese en este contexto. Esta sí es una idea de vida, una concepción de vida. La vida se considera como un vicio absurdo, como un vicio absurdo. Esta es la idea de vida que en este sistema de poemas, que en este conjunto de poemas tiene el poeta. La vida es un vicio absurdo. Esta concepción de la vida probablemente la podrán compartir muchos otros poetas que cultivaban la poesía de la experiencia. La vida es un vicio absurdo para el que no tiene cosas más importantes que hacer, con toda franqueza. Para los que tenemos algo más importante que hacer, la vida no es un vicio. La vida es un desafío a la inteligencia humana, en definitiva, como es el arte. La vida es un desafío a las deficiencias humanas, no es un vicio. Pero cada uno tiene el concepto de vida que explicita, que hace público. Este hombre que escribe estos versos está, insisto, incubando un suicidio, está gestionando un suicidio, está gestando un suicidio. Por lo tanto, no es sorprendente que su idea y concepto de vida sea la de que la vida es un vicio absurdo. Naturalmente, alguien que está gestionando el suicidio está identificando un suicidio cuyas causas son la frustración amorosa, está aproximando las experiencias de Eros y Tánatos, está aproximando las experiencias del amor y de la muerte. Pero claro, esto se da en un suicida cuyo digamos, historial clínico, podríamos decir así, pues es el de alguien que tiene un problema psicológico, una patología psicológica muy seria, que no es capaz de superar una frustración amorosa. La vida es para él algo que, insisto, es un vicio inútil, es un vicio ocioso, es un vicio absurdo. Será una palabra vana, tus ojos serán una palabra vana, es decir, no hay nada en la mirada de la persona amada, es decir, cuando se mira a alguien a los ojos y esa mirada se nos devuelve como un conjunto de palabras vanas, serán una palabra vana, quiere decir que no nos dice nada, absolutamente, es decir, la mirada de la persona a la que amamos no nos dice absolutamente nada. Un grito acallado, un silencio, de nuevo volvemos al silencio, es decir, la vida de esta mujer está preservada por un silencio, por una incomunicación, por una indolencia absoluta hacia este poeta. La esperanza queda completamente anulada. Habíamos dicho anteriormente que tendríamos una cita con la esperanza. Hemos llegado a la esperanza. Tenemos aquí una cita con la esperanza. Oh, querida esperanza, dice el poeta, también nosotros aquel día, el día de la muerte, el día en que llegue la muerte, sabremos que eres la vida y la nada. Es decir, la vida y la nada quedan resueltas de nuevo en esta endiadis, la vida y la nada. La vida es igual a la nada. Es decir, la vida es un nihilismo, es la concepción completamente nihilista que tienen estos autores. Entonces, claro, con esta situación, ¿qué podemos hacer? Pues justificar el suicidio, un verso tras otro verso, el suicidio queda justificado, pero esto naturalmente una persona vitalista no lo puede aceptar nunca, porque la vida es la preservación de nuestras facultades, la vida es la preservación de nuestras potencias, como diría Spinoza, es decir, no hay nada más
contrario a la esencia de lo humano que el suicidio. Es decir, ya he dicho muchas veces que el suicidio, el martirio es la única forma de suicidio autorizada por las religiones, mientras que el homicidio, mientras que la guerra es la única forma de homicidio legalizada por las democracias actuales. Pero el hombre sabio, que diría Spinoza, no piensa en absoluto en la muerte, piensa en la vida y en todas las posibilidades que la vida tiene que ofrecer. Nadie sabe cuánto aguanta un cuerpo, nadie sabe lo que un cuerpo humano es capaz de soportar, como decía Spinoza. Sin embargo, el cuerpo humano de este poeta no es capaz de soportar una frustración amorosa. Es decir, claro, ¿qué cabe esperar de alguien que no es capaz de superar una frustración amorosa? Pues probablemente se trata de alguien que exhibe la frustración amorosa como un escudo protector de otras frustraciones, como una cobertura que disimula otras frustraciones mucho mayores, en definitiva. Sabemos que eres la vida y la nada, sabremos que eres la vida y la nada, es decir, esta cobertura nihilista que desemboca en el suicidio está justificándose en estos poemas. La muerte parece democratizar la vida, ¿no? Muchas veces he escrito que la Iglesia Católica ha jerarquizado la vida y ha democratizado la muerte, pero también el ateísmo democratiza en muchos casos la muerte, la búsqueda de la igualdad a través de la muerte que no se ha conseguido a lo largo de la vida. El poeta dice, la muerte tiene una mirada para todos. En el verso original italiano, que vale la pena leer, se dice, per tutti la morte a uno sguardo. La muerte tiene una mirada para todos. Verrà la morte e avrai tu occhi. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Parece que identifica a la amada con la personificación de la muerte, es decir, tú me matas, pero me matas por insatisfacción amorosa, no me matas de satisfacción de amor, ¿no? Es decir, no es lo mismo decir tú me matas de amor satisfecho que no me matas de un amor insatisfecho, de un amor indolente, ¿no? Es la hipérbole que trata de remitir a una experiencia suprema de satisfacción, una experiencia suprema de indolencia, de rechazo. Lo cierto es que aquí a la amada que indolente se la identifica claramente, a la mujer amada se la identifica claramente con una mujer letal, con una mujer mortal. Será como abandonar un vicio, es decir, será como abandonar la vida. La vida es un vicio, la vida es algo corrupto, es una degeneración. Aquí se busca el auxilio platónico de decir la vida verdadera comienza en el más allá, es decir, en este caso una muerte absoluta, porque aquí no hay esperanza en ningún más allá. No hay una visión redentora, hay un nihilismo absoluto, hay una negación total de todas las facultades humanas tras el cese de las facultades biológicas. En definitiva, la vida es un vicio. Un rostro muerto en el espejo, es decir, soy en definitiva un cadáver viviente. Descendemos al remolino mudos, es como escuchar un labio cerrado, es decir, se impone el silencio, se impone la incomunicación, se impone la desconexión de la realidad, por decir esto. En fin, estamos en septiembre del año 2017, en una época en la que hay gente que quiere desconectar de España cuando ya llevan mucho tiempo desconectados de la realidad. Pero vamos a tenernos al poema y no a la realidad cronológica histórica en la que estamos viviendo. Un rostro muerto en el espejo, dice el poeta, un labio cerrado, y descendemos al remolino mudos. Es decir, el poeta se muere abúlicamente, es decir, scenderemo nel gorgo muti, scenderemo nel gorgo muti, es decir, nos hundiremos, descenderemos hasta hundirnos en un remolino enmudecidos, mudos, sin posibilidad locutiva de ningún tipo, sin poder hablar, sin poder expresarnos, sin poder comunicarnos. Es decir, esto remite a una muerte abúlicamente, es decir, remite a una negación de la voluntad de vivir. La muerte se produce por una negación de la voluntad de vivir. Es decir, no se quiere vivir más, pero no se quiere vivir ni en este mundo ni en ningún otro. Es un cese de todas las facultades humanas. Es la muerte sin luchar. La muerte sin luchar completamente, porque este hombre ni lucha por el amor de esta mujer, ni lucha por el amor de nada. Es decir, es un hundirse, es una falta de voluntad, es una falta de energía vital completamente, ¿no? Es decir, esto no es un canto a la vida, esto es un canto al fracaso, es un canto a la inutilidad, es un canto a la impotencia de vivir. Es decir, es que realmente, ¿qué mérito tiene exaltar la muerte como una explicitud de la impotencia? Si no te quiere una tía, te buscas otra. Si no te quiere un tío, te buscas otro. Pero tú no cancelas tu vida por un desengaño amoroso. No vale, no acepto esta idea
El amor no es un pretexto para suicidarse. Una frustración amorosa no es un pretexto para suicidarse. Aquí hay otras frustraciones que no son amorosas, precisamente. Aquí hay otras impotencias que no son amorosas, precisamente. La impotencia amorosa es una más entre otras muchas. Porque una impotencia solo no mata a un ser humano, ni justifica el suicidio, ni muchas tampoco lo justifican. Pero estos son los poetas de la impotencia. Los llamados poetas de la experiencia, en definitiva, son los poetas de la impotencia. Porque ¿cuál es el contenido de esa experiencia? ¿Cuál es el contenido de la poesía de la experiencia? Vamos a ver cuál es el contenido de la poesía de la experiencia. El contenido de la poesía de la experiencia es una vida sin potencia para ser vivida, es una vida acomodaticia, es una vida construida en la molicie, es una vida construida en la bulia, es una vida construida en la inutilidad, en definitiva. Hombre, la mayor parte de los poetas de la experiencia son personas inútiles completamente, que se dedican en su poesía a cantar la inutilidad en la que han vivido, completamente. Completamente, eso es la exposición de una cosa ridícula en muchísimos aspectos. Hombre, es que no han servido ni para enamorarse. No digo ya nada, vamos a callar, para lo que han servido, porque habría que ver, en fin, vamos a hablar de la impotencia, de la poesía de la impotencia, más bien, y no vamos a detallar en qué impotencia debe ser esa, porque aquí la gente cuando habla de sexo tiene la lengua muy larga, pero habría que haber visto, en fin. Por sus obras los conoceréis, pero eso seguro que se lo callan también. Por lo común, cuando alguien es impotente en algún aspecto de la vida, suele serlo también en todos los demás. Y cuando digo todos, digo también esos en los que se puede estar pensando ahora mismo. El siguiente poema, número 5, tiene el título en inglés y remite de nuevo a una configuración de la naturaleza apelativa. Tú, viento de marzo. Tú, viento de marzo. Tú, viento de marzo. De nuevo es esa estructura apositiva, posicional, donde el estilo nominal es dominante, donde no hay verbo, donde no hay acción en absoluto. Tú, viento de marzo. Se supone que tú eres viento de marzo, es decir, eres la primavera, pero no es precisamente un viento fresco, un viento cálido, es un viento hiriente, es un viento que conduce a la muerte, es decir, es una primavera que no desemboca en el verano, desemboca en la muerte. De hecho, en el primer verso de nuevo tenemos una endiadis letal. Eres la vida y la muerte. Punto. Habría que añadir para el poeta, para él eres la vida y la muerte. Esta es una naturaleza desolada, es el caso de T.S. Eliot. Aquí tenemos a Eliot, la tierra baldía, la tierra yerma. Eres la vida y la muerte, eres algo que le ha dado al poeta la vida y que le ha dado la muerte también, porque el poeta se muere porque no tiene la vida de la persona amada. Viniste de marzo sobre la tierra desnuda, tu estremecimiento dura, sangre de primavera, anémona o nube, tu paso ligero ha violado la tierra, recomienza el dolor. Tu paso ligero ha vuelto a abrir el dolor, la tierra estaba fría, bajo un cielo pobre, inmóvil y sumida, en tórpido sueño, como quien ya no sufre. También el hielo era dulce, en el corazón profundo, entre la vida y la muerte, la esperanza callaba. Ahora todo lo que vive tiene voz y sangre, ahora tierra y cielo son un estremecimiento fuerte, la esperanza los tuerce, los trastorna la mañana, los sumerge tu paso, tu aliento de aurora. Sangre de primavera tiembla toda la tierra con un temblor antiguo. Has vuelto a abrir el dolor, eres la vida y la muerte, sobre la desnuda tierra has pasado ligera, cual nube o golondrina, y el torrente del corazón se ha reanimado e irrumpe, y se espeja en el cielo y refleja las cosas, y las cosas en el cielo y en el corazón sufren y se retuercen en tu espera. Es la mañana, es la aurora, sangre de primavera, has violado la tierra, la esperanza se tuerce y te espera, te llama, eres la vida y la muerte, eres ligero tu paso. El poema es la demolición terrestre del poeta, es, insisto, la tierra baldía. La naturaleza parece desolada, el eje radial, el eje de la naturaleza aparece desolando el eje circular, aparece destruyendo al ser humano, al poeta como ser humano. La tierra, insisto, está desolada, está empobrecida, está baldía, está yerma, y él, como habitante de esa tierra, naturalmente asume todas las cualidades de la tierra empobrecida. Es el hombre sin atributos, es el ser deshumanizado. Son todas las cualidades del prototipo humano de la literatura del siglo XX, desde Robert Musil hasta el retrato sin nombre de Vicente Alessandri. Es decir, es, insisto, la tierra quemada, la tierra completamente quemada.
eres la vida y la muerte, la vida que se resuelve en la muerte, que concluye en la muerte, sobre la tierra desnuda, sulla terra nuda, más claro no se puede expresar el poeta. Sangre de primavera, en esta metáfora de genitivo en la que la primavera es sangrienta, es letal, es mortal, en carne viva, el poeta desfallece. Has vuelto a abrir el dolor, es decir, estamos en el contexto de La pasión de la tierra de Vicente Alessandre, de La canción de la tierra de Gustav Mahler. Es decir, es un dolor telúrico, es un dolor que afecta a la materia ontológica, en definitiva. La tierra estaba fría, en un cielo pobre, es decir, todas las cualidades de la naturaleza remiten a la destrucción de la vida. Todas las cualidades de la naturaleza remiten a la destrucción de la vida, cuyo protagonista, en este caso, es el propio poeta que se está muriendo, que, insisto, está gestionando su suicidio, está planificando su muerte, está cancelando todas las funciones vitales del mundo de la naturaleza del cual él forma parte, del cual él de alguna manera ha brotado y en el cual él ahora mismo se va a extinguir, a pesar de que la naturaleza le va a sobrevivir, que este es el tema de los próximos poemas de esta serie, como llegaremos a ellos, ¿no? Claro, aquí se habla de entre la vida y la muerte la esperanza callaba, es decir, la esperanza tiene la partida perdida, la esperanza calla porque sabe que la muerte se impone a la vida. Es decir, este tema de te llamaré esperanza para no perderte nunca, que yo he mencionado en otros poemas interpretados, te llamaré esperanza para no perderte nunca, al final también se pierde la esperanza porque la esperanza se pierde cuando se pierde la vida, en definitiva. Pero fijémonos, tiembla toda la tierra con un temblor antiguo, es decir, no es la primera vez que esto ocurre, es el temblor que amenaza la muerte, que presagia la muerte, que nos remite teleológicamente al cese de todas las funciones vitales. Es la agonía, en definitiva, es un cuerpo que está agonizando, que está dando sus últimos temblores, que está dando sus últimos coletazos de vida, ¿no? La vida que coletea, que está en el tramo final de su cuerpo. Toda la naturaleza como un prototipo de sentimiento se encarna en lo que es la indiferencia de la amada hacia los temblores últimos de la vida de Cesare Pavese, en definitiva, consumidos en esta imploración. El poeta sufre en tu espera, has violado la tierra. ¿Qué quiere decir has violado la tierra? Quiere decir básicamente que es completamente indiferente al dolor que siente el poeta ante el recorrido que ella ha hecho por la tierra. Constantemente se está diciendo que ella ha atravesado la tierra, ha pasado por la tierra, pues fugazmente como una golondrina, de forma ligera, pero este paso que el poeta sufre como una de las experiencias más dolorosas de su vida, tan dolorosas que lo conduce a la muerte, para ella es completamente indolente. De la misma manera que para un violador el sufrimiento de la mujer violada es algo inexistente. Un violador no tiene ningún sentimiento. Un violador solo tiene indolencia frente a la mujer violada, no tiene ninguna sensibilidad respecto al cuerpo al que está haciendo sufrir de una manera radical, de una manera monstruosa. Pues de alguna manera el poeta identifica el sentimiento de indolencia que le profesa la mujer amada con el sentimiento de indolencia que la crueldad de un violador produce en el cuerpo violado, es decir, desprecia completamente los sentimientos de este poeta, es totalmente indiferente, totalmente indolente a los sentimientos ajenos, como un violador es totalmente indolente y totalmente indiferente al sufrimiento ajeno de la persona que viola. La esperanza se tuerce y te espera, te llama, eres la vida y la muerte, es ligero tu paso, es decir, es totalmente indiferente. La poesía en este punto, insisto, es un sentimiento con muy pocas ideas, a la espera que el poeta... Es la espera que protagoniza un poeta frente a alguien que sabe que no va a volver nunca y que no le manifiesta ningún tipo de inquietud. De hecho, el poeta sabe que la amada probablemente ni va a leer estos versos. Aunque los dirige a ella como protagonista, los expresa ante un conjunto de lectores o de espectadores de los cuales él sabe que conscientemente su amada, su querida Constance Dowling, está explícitamente excluida, porque no les va a prestar ni atención siquiera. El sexto de los poemas remite de nuevo a una geografía urbana. Pasaré por la Plaza de España, pasaré por Piazza di Spagna, passerò per Piazza di Spagna. Todo el mundo conoce la Plaza de España en Roma, ¿no? La Plaza de España en Roma. Fíjense, nótese aquí sobre todo
que hemos pasado del presente al futuro. A partir de este momento, el poeta ya se da por muerto, ya se da por suicidado. Y toda la temporalidad que está presente en los poemas que siguen a la serie es una temporalidad futura. Es un tema recurrente y creciente que se daba también en el Juan Ramón Jiménez de yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, iré, quedarán, y el pueblo se hará nuevo cada día, etcétera, 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 ¿no? Pero yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. El mundo proseguirá sin mí, la vida continuará sin mí, la naturaleza seguirá viva, pero yo ya no formaré parte ni de la vida ni de la naturaleza. Por lo tanto, hay un emplazamiento futuro. Pasaré por Piazza di Spagna, incluso ya insensible, incluso ya muerto. El poema dice así, fíjense en la cantidad de futuro que hay aquí concentrado. Es decir, todos los tiempos son tiempos futuros. Todo remite a un futuro, pero no hay nada ya en el presente. Cuando la persona amada está en todas partes, en todos los espacios geográficos, pero el amante ya no está sensiblemente presente en casi nada. Será un cielo claro, se abrirán las calles sobre el cerro de pinos y piedra. El tumulto de las calles no cambiará aquel aire firme. Las flores rociadas de colores en las fuentes mirarán de hurtadillas como mujeres alegres, escaleras. Aquí traduzco divertidas, de sonsoles no me gusta la palabra divertidas, por alegres. El original italiano dice, o chiederanno come donne divertite. Mujeres divertidas, eso no es español. Como mujeres alegres. Vamos a dejarlo así. Mujeres alegres. Mujeres divertidas, eso no tiene sentido. Como mujeres alegres, escaleras, terrazas golondrinas cantarán al sol. Se abrirá aquella calle, cantarán las piedras. Estremeciéndose palpitará el corazón, como el agua en las fuentes, será esta la voz, que subirá tus escaleras, conocerán las ventanas, el olor de la piedra y del aire, matutino. Se abrirá una puerta, el tumulto de las calles será el tumulto del corazón, en la luz extraviada, serás tú, firme y clara. Tú, Constanza Dowling, serás finalmente algo firme y algo claro, pero ya el poeta no estará. Porque en ese futuro, en ese tiempo futuro, fijémonos que en todos los verbos hay un tiempo que remite al futuro. Será, abrirán, no cambiará, mirarán, se abrirá, cantarán, palpitará, será, subirá, se abrirá, será, serás tú. Todo es un futuro en el que el poeta no habitará como ser vivo, aunque sí como ser doliente, así como ser sensible. De nuevo, es que es el tema juanramoniano del yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Es decir, mi cuerpo sensible sobrevivirá a la muerte de mi cuerpo sensible. Es decir, me moriré, pero seguiré vivo en mi sensibilidad. Nos retrotrae al tema de Quevedo, polvo será más polvo enamorado. Es decir, dejaré de existir, seré un cuerpo muerto, pero la sensibilidad sobrevivirá terrenalmente a mi muerte biológica, ¿no? Este es un tema muy, muy querido por los poetas, la contemplación de su propia muerte, la contemplación sensible de su propia muerte, sensible y en este punto también inteligible, porque se dota a estos sentimientos de un determinado contenido, no solo sensible, sino también inteligible. Yo sabré que tú estás por ahí, que estás recorriendo la Plaza de España, y que la luz de la mañana será tu luz, será una luz clara, será una luz firme, se abrirá una puerta, se abrirán las ventanas, se subirán las escaleras, palpitará el corazón y el tumulto de las calles será el tumulto del corazón en la luz extraviada, es decir, será una vida sin sentido, pero una vida sensible. Nótese que lo sensible está por encima de lo inteligible, una y otra vez lo sensible está por encima de lo inteligible en la vida cotidiana, es decir, será un cielo claro, se abrirán las calles, las flores rociadas de colores, las fuentes, las mujeres alegres, rientes, se mirarán a hurtadillas, etcétera, etcétera, las terrazas, las escaleras, las golondrinas, todo cantará al sol, todo palpitará, todo tendrá una vida, aunque esa vida sea ajena a mi vida, porque mi vida será igual a cero. Pero a pesar de todo, a pesar de que yo esté muerto, yo tendré sensibilidad suficiente como para seguir percibiéndote. Aunque tú lo que solo me manifieste sea indolencia, es lo que viene a decir el poeta. Al final de todo sobrevivirá la amada, serás tú firme y clara, en definitiva. El poema 7, el poema siguiente, remite al recuerdo de un pasado vacío, de un pasado completamente
sin vida, sin vitalidad ya de ningún tipo. Esta secuencia es más breve que las anteriores y dice así: las mañanas pasan claras y desiertas, de igual modo tus ojos se abrían hace tiempo. La mañana transcurría lenta, era un remolino de luz inmóvil, callaba. Tú callabas, viva, las cosas vivían bajo tus ojos, ni pena, ni fiebre, ni sombra, como un mar matinal claro. Donde tú estás, luz, está la mañana. Eras la vida y las cosas. En ti respirábamos despiertos, bajo el cielo que aún hay en nosotros. Ni pena ni fiebre entonces, ni esta sombra pesada del día. Lleno de gente y distinto. Oh luz, claridad lejana, respiración anélica dirige hacia nosotros los ojos inmóviles y claros. Es la oscura mañana que pasa, sin la luz de tus ojos. El poema es una reflexión hacia el pasado que nos retrotrae al primero de los poemas de esta serie, la luz que matinalmente comienza a apagarse. Estamos ya, diríamos, en la sobremesa, el mediodía ha declinado. Recuérdese que al principio dije que esta serie de poemas era la trayectoria vital de un día que comenzaba con el amanecer y declinaba naturalmente vespertinamente con la noche, con el apagado de las luces. Aquí se habla de que las mañanas pasan, claras y desiertas, de nuevo el motivo de la tierra baldía, de la tierra yerma, de la vida vacía, del nihilismo dominante. La luz inmóvil, recuérdese que he dicho al comienzo que todo remite a un inmovilismo, a una falta de acción, a verbos ausentes que explicitan naturalmente la ausencia de toda actividad, de toda vitalidad. El silencio, tú callabas, viva, nótese la paradoja, está viva pero en un silencio total, un silencio para el poeta, porque seguro que para otros habla mucho, no está callada para otros, ¿no? Tú callabas, viva, las cosas vivían bajo tus ojos, pero no para él, no para mí. Es un pasado que remite al silencio y que remite al vacío. Ni pena, ni fiebre, ni sombra, es decir, una indolencia total. Es que por no haber no hay ni desdén, no hay ni desprecio, hay indolencia, que es un paso más allá del desdeño, del desdén, del desprecio. Donde tú estás, luz, está la mañana. Ahora ya la amada se identifica con una luz que se va apagando, que se va alejando lentamente de él. En ti respirábamos despiertos bajo el cielo que aún hay en nosotros, que aún hay, que todavía hay, pero que pronto ya dejará de haber. Pronto dejará de existir porque todo conjura hacia el nihilismo, todo conjura hacia la nada, todo conjura hacia el suicidio. El verso final, los versos finales concluyen, diríamos, en la exaltación de una elegía, de la elegía del poeta hacia sí mismo, y termina en una oración, en una imploración. Oh luz, una oración dirigida hacia la luz. Oh luz, claridad lejana, es decir, la claridad cada vez está más lejos porque se impone la oscuridad, porque se impone lo contrario, porque se impone el cese de la luz. Respiración anélica dirige hacia nosotros los ojos inmóviles y claros. Es decir, lo que le está diciendo a la amada es mírame, mírame por última vez, dirige hacia nosotros los ojos inmóviles y claros. Dame tu última luz, mírame por última vez. Es oscura la mañana que pasa, nótese el oxímoron, es oscura la mañana que pasa. Las mañanas no son oscuras, teóricamente no son oscuras, incluso aunque tengamos un cielo cubierto, como hoy ocurre aquí, que disponemos de poca luz en la grabación, pero vamos, es oscura la mañana que pasa. Eso es el oxímoron que preludia, que se sitúa en la prolepsis de la muerte, del suicidio, del cese de toda luz, del cese de toda vida. Sin la luz de tus ojos, está implorando que lo mire por última vez. Dirige hacia nosotros los ojos inmóviles y claros. Mírame por última vez. Es una manera muy perifrástica de decir mírame por última vez, dedícame tu última mirada. Sin la luz de tus ojos, la luz de la naturaleza, la luz del amanecer, que va ya disolviéndose, desapareciéndose vespertinamente, desapareciendo vespertinamente, implora a la amada que lo mire por última vez, porque sin la luz de tus ojos el suicidio ya está próximo, el suicidio que se está gestando, que se está concibiendo, está pronto a aparecer. La luz es negra, en definitiva, en este caso, y el día es la noche, el día se hace de noche. El poema octavo tiene precisamente en su título el término noche, la palabra noche, la noche en que dormiste, la noche, de alguna manera, the night you sleep, la noche en que duermes,
la noche en que dormiste, porque es un pasado, es referencia al pasado. La noche en la que tú dormiste, la noche que dormiste, es un nocturno. Es decir, el poema que comenzó en un amanecer concluye ya en un nocturno. El nocturno es esa configuración poética muy propia del romanticismo, que aquí se recrea ya pues a mediados, 1950, mediados del siglo XX, pero se recupera explícitamente el nocturno como motivo poético, como tema poético. Y estos versos dicen así: también la noche se te asemeja, la noche remota que llora, muda en el corazón profundo, y las estrellas pasan cansadas. Una mejilla toca una mejilla, un estremecimiento frío, alguien se debate y te implora, solo, perdido en ti, en tu fiebre. La noche sufre y anhela el alba, pobre corazón sobresaltado. Oh rostro tapado, oscura angustia, fiebre que entristece las estrellas. Hay quien como tú espera el alba, escudriñando tu rostro en silencio. Estás tendida bajo la noche, como un cerrado horizonte muerto. Pobre corazón sobresaltado, en un tiempo lejano eras el alba. Estamos ya en la noche, y en un tiempo lejano tú, amada mía, eras el alba, dice el poeta. De tal manera que la noche se identifica con una mujer que desdeña al poeta, que desdeña la relación, que desdeña la experiencia amorosa, y este poeta implora solo el amor de esta amada. Lo único que encuentra es el silencio, muda. La noche remota que llora, muda en el corazón profundo. La noche se identifica con la amada que abandona al poeta. Se produce en la estrofa central del poema, se produce una auténtica síntesis entre el poeta que ama, la amada que es indolente al amor del poeta, y la noche que lo sumerge a todos, que lo sintetiza a todos. La noche sufre y anhela el alba. Pobre corazón sobresaltado, rostro tapado, oscura angustia. ¿Quién como tú espera el alba escudriñando tu rostro en silencio? Se impone la noche, se impone el silencio, se impone la nada, se impone el nihilismo, se impone sobre la vida la muerte, y la esperanza queda completamente anulada. En este contexto, insisto de nuevo, la poesía de la experiencia es la poesía de la impotencia, es prácticamente, casi podríamos hablar de una compañía fúnebre, de un ocaso, en definitiva de un enterrador. Los poetas son enterradores de sí mismos, ¿no? Los poetas de la experiencia son lentos enterradores de sí mismos desde el ateísmo, es una complacencia en la propia muerte, es una autosatisfacción, que diría Rainer Maria Rilke, que es una autocelebración de la propia muerte, es una celebración del suicidio. En definitiva, es algo que personalmente está muy alejado de mí. Pero bueno, lo comento como ajeno. El penúltimo de los poemas, el número 9, tiene un título completamente frívolo, un título aparentemente frívolo, pero lo sabrán los gatos. Lo sabrán los gatos. Y bueno, esto es casi carcajeante, ¿no? Lo sabrán los gatos. The cats will know. Lo sabrán los gatos. Es el tema de y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, lo sabrán los pájaros serán testigos indolentes de mi muerte, de mi desaparición, y los gatos lo mismo, es decir, la vida sigue igual, la vida seguirá igual, como diría Julio Iglesias, ¿no? Y la vida sigue igual, aunque yo ya no esté, dirá el poeta, y de ello pues se enterarán, ¿quién se enterará? Pues los gatos, los animales, la naturaleza, que seguirá el curso vital, indolente completamente. Es como el poema de Thomas Hardy, El gamo ante la casa solitaria, una casa vacía, una casa que fue habitáculo de vidas humanas y que ahora está vacía, y que el gamo, la naturaleza, el gamo como prototipo de la naturaleza, contempla con absoluta indolencia, con absoluta indiferencia. El poema de Thomas Hardy, El gamo ante la casa solitaria, desarrolla este mismo tema. El poema de Juan Ramón, el Yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, el viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez, desarrolla este mismo tema, ¿no? Caerá otra vez la lluvia sobre sus embaldosados dulces, una lluvia ligera como un hálito o un paso. Otra vez la brisa y el alba florecerán ligeras, como bajo tu paso cuando regresas. Entre flores y alféizares, los gatos lo sabrán. Habrá otros días, habrá otras voces, sonreirás a solas, los gatos lo sabrán. Oirás palabras antiguas, palabras cansadas y vanas, como trajes desechados de fiestas del pasado.
También tú harás gestos, responderás palabras, rostro de primavera. También tú harás gestos, los gatos lo sabrán, rostro de primavera. Y la lluvia ligera, el alba de color jacinto, que laceran el corazón de quien ya no te espera, son la triste sonrisa que sonríes a solas. Habrá otros días, otras voces y despertares, sufriremos el alba, rostro de primavera. El motivo constante de este poema es que la vida seguirá, pero sin mí. Tú seguirás tu vida, tú seguirás sonriendo con tu rostro de primavera, tú harás tus gestos, tú despertarás, te dormirás. La vida continuará, pero para mí la vida ya no continuará y serán testigos de tu vida, pues el resto de la naturaleza, de ello serán conscientes los gatos, los animales, los unos, los otros, pero yo ya no estaré. Un mundo sin seres humanos será testigo de tu vida, pero yo ya no estaré. Es un futuro vacío, es un futuro sin el poeta, es un futuro sin mí. Es el yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, yo me moriré y la vida seguirá indolente a mi propia vida, insensible a lo que yo fui, y tú seguirás pues con tus gestos, con tus sonrisas, responderás con palabras, etcétera, etcétera, pero yo ya no estaré, yo ya no te esperaré. Habrá otros días, habrá otras voces, habrá otros despertares, el alba tendrá gente que seguirá sufriendo o no con ella, pero yo ya no estaré. Insisto, la vida sigue igual, pero sigue sin el poeta, un poeta ya extinto, un poeta suicidado, podríamos decir. El último poema es casi como una acotación, es como un teatro sin palabras, podríamos decir. Ya casi nos hace pensar en obras, en piezas teatrales de Samuel Beckett. Es una menuda acotación, es una mínima acotación, es un poema minimalista, podríamos decir. Tiene un título en inglés, fue escrito en inglés y se titula Última tristeza para que se lea algún día. Última tristeza para que se lea algún día. Last blues to be read someday. Última tristeza para que se lea algún día. Última melancolía para que se lea algún día. El traductor lo ha traducido en pasiva. El traductor dice último blues para ser leído algún día. Esto es pasiva. En español no hay que hablar en pasiva. La gente no habla en pasiva. Se utiliza la pasiva refleja. Última tristeza para que se lea alguna vez, para que se lea algún día. Es decir, ya el propio poeta renuncia a la posibilidad de que lo que escribe sea leído. De hecho, este poema, y debía haber dicho esto ya al principio, este poema se publica póstumamente, se reconstruyó a base de autógrafos, de manuscritos, pero no se editó nunca en vida del poeta, porque el poeta se suicidó antes. Es decir, lo dejó casi como conscientemente como un texto que incluso podría haberse perdido, porque no se publicó, sino póstumamente. Este poema se compone de 3 estrofas de 4 versos cada una, escritas en inglés, con rima en A, B, es decir, tiene la rima casi de una estrofa de arte menor, casi un cuarteto de arte menor, podríamos decir. No es una seguidilla porque rima en A, B. Era solo un galanteo, seguramente lo sabías, alguien fue herido hace mucho tiempo. Todo está igual, el tiempo ha pasado, un día llegaste, un día morirás. Alguien murió hace mucho tiempo, alguien que intentó, pero no supo. Como digo, es una mínima acotación. Es un poema en el que el poeta habla de sí mismo desde la tercera persona. Alguien murió, indudablemente él, el mismo que se ha suicidado, hace mucho tiempo. Es decir, aunque esto lo escribe en los meses de marzo, abril, y él se suicida en el mes de agosto, está retrotrayéndose a una intemporalidad. Hace mucho tiempo, alguien que intentó, pero no supo. Obsérvese que en estas 3 brevísimas estrofas se remite al mecanicismo de la vida. Era solo un galanteo, seguramente lo sabías, alguien fue herido hace mucho tiempo. Se remite a la indolencia ajena ante el sufrimiento propio. Este es el tema constante del poema. La indolencia ajena, la indolencia de los demás ante el sufrimiento propio. La indolencia del tú ante el sufrimiento del yo. La indolencia ajena ante el dolor personal, ante el dolor propio, ante el sufrimiento propio. Todo está igual.
la vida sigue su camino, le importa un bledo. Que haya un cadáver más que importa al mundo, decía Espronceda en El estudiante de Salamanca. No, todo está igual, el tiempo ha pasado, un día llegaste, un día morirás. Es decir, remite al mecanicismo de la vida. Las secuencias son muy simples. El amor y la herida del amor. La indiferencia, la muerte y el fracaso final. No tiene más ciclo, no tiene más periplo. Aquí ha concluido todo. En un amanecer que no conocerá el alba, en una noche en la que se trituran todas las inquietudes humanas, es la exaltación de una poesía de la experiencia que en realidad debería ser llamada, perdón por la pasiva, debería llamarse una poesía de la impotencia. La poesía de la experiencia es ante todo una poesía de la impotencia, no es más que la declaración que determinados seres humanos hacen en el formato de un discurso poético de la incapacidad que han tenido para ver satisfecha plenamente su vida. Es la poesía de los impotentes. Es una lástima que la mayor parte de los poetas del siglo XX hayan sido unos impotentes vitales, hayan sido gente que están en los antípodas de la poesía de gesta, de la poesía épica. Son antihéroes permanentes. A mí, francamente, como hombre, lo diré francamente, me avergüenza que la mayor parte de los poetas del siglo XX hayan sido unos tíos que se hayan dedicado simplemente a exaltar sus impotencias. Es una vergüenza, una puñetera vergüenza este tipo de cosas, porque son gente que no han sido capaces, verdaderamente, en la mayor parte de los casos, de disfrutar de la vida como la vida es. ¿Qué cabe esperar de una persona que no es capaz de disfrutar de la vida? ¿Qué cabe esperar, teniendo salud y teniendo medios y teniendo sensibilidad y teniendo recursos? ¿Por qué estropean la vida? ¿Por qué tratan de embellecer la vida con una poesía que lo único que codifica y que lo único que explica son fracasos vitales de impotentes que no han sabido vivir como la vida exige vivirla? En definitiva, insisto, es una secuencia de amor, era solo un galanteo, el amor reducido a un juego, a un filtreo, a un galanteo, a una herida final. Alguien fue herido hace mucho tiempo, coño, repóntete de la herida, espabila, hombre, es el imperativo que hay que dar. Y una indiferencia, todo está igual, parece que quieren que el mundo los contemple, pero ¿a quién le preocupa tu sufrimiento? ¿A quién le importa lo que tú hagas, por parafrasear esa canción de los años 80? ¿No? ¿A quién le importa lo que tú hagas? En este caso lo que yo haga, decía la canción. ¿A quién le importa? Si el mundo lo único que te va a profesar es una indiferencia y una indolencia absolutas. ¿Quién te crees tú que eres para que la gente se preocupe de ti? Es decir, alguien murió hace mucho tiempo, la muerte. Alguien se suicidó hace mucho tiempo. Se evita la palabra suicidio, ¿no? Alguien que intentó pero no supo. Es que la realidad, la vida, tritura a quien no es compatible con ella. Un suicida no es más que alguien que acredita que es incompatible con la vida. ¿Por qué? Pues porque no ha sabido hacerse compatible con ella. No ha tenido las capacidades que la vida exige para hacerse compatible con ella. Insisto, no es lo mismo adaptarse a la vida que hacerse compatible con ella. Un suicida es un inadaptado, es alguien que a la vida ha triturado porque él no ha sabido hacerse compatible con ella. Insisto en que la poesía de la experiencia es sobre todo la poesía de la impotencia, es la poesía de los impotentes. La mayor parte de los poetas del siglo XX han sido unos impotentes.